Mora, exsecretario de Salud. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias, Joely. Encantado. Le agradecemos enormemente estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Pues nos llegan muchas preguntas. Hace unos momentos precisamente escuchábamos a Salomón Chertorivsky hablando sobre las dudas que de repente puede tener la gente sobre la eficacia y la confiabilidad que tenemos para las vacunas, como la de Pfizer, evidentemente como la vacuna rusa, porque había faltado información. Apenas ayer la revista Lancet hace la publicación respecto a la información de la fase 3 de la vacuna Sputnik. En este sentido, yo le puedo preguntar si tenemos la certeza como ciudadanos que, a pesar de que en este momento la OMS, por ejemplo, no haya dado su aval para la vacuna rusa, de cualquier forma está certificada la confiabilidad y debemos de confiar en que las autoridades han hecho el proceso necesario para la certificación de la misma. Sí, hay que, en primer lugar, desde luego las vacunas, cuando se hace el proceso correcto y se le da la autorización por las autoridades regulatorias, representan la mejor herramienta que tenemos para superar la pandemia. Algunas personas expresan cierta inquietud por la rapidez con la que se desarrollaron, por ejemplo, las vacunas de Pfizer y Moderna. Pasó menos de un año entre que identificamos el virus causante de esta pandemia y que se empezaron a aplicar las primeras vacunas. Pero hay que tomar en cuenta que, aunque eso fue rápido, detrás de esa vacuna hay décadas de investigación básica para entender este virus y otros virus, cómo infectan al humano, cómo responde el cuerpo humano. Hay muchísima investigación, años y años de investigación que pueden entonces acelerar un proceso de desarrollo de una vacuna cuando tenemos una necesidad tan urgente como una pandemia. Lo primero es que hay que entender que es un proceso muy confiable. En todos los países donde hay autoridades regulatorias serias de muchos años, como puede ser Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, el proceso es muy riguroso. De manera que para la vacuna de Pfizer, que es la que se empezó a aplicar en México, la de Moderna, que es la segunda que se autorizó, yo no tengo ninguna duda. En el caso de la vacuna rusa, había habido cierto temor de que se empezó a distribuir antes de terminar todo ese proceso. La publicación en una de las mejores revistas del mundo, que es The Lancet, el día de ayer, nos da cierta seguridad, pero creo que hay que todavía esperar que las autoridades regulatorias de todos estos países, incluyendo ahora México, revisen con todo cuidado los protocolos, los datos, y para emitir esa autorización. Pero yo diría, para el gran mensaje es, si una vez que esas vacunas han sido autorizadas, hay que tener confianza que los procesos son de lo más riguroso que hay. Claro. Sin embargo, vemos que la COFEPRIS da un paso adelante. Yo sí le pregunto si en algún momento las autoridades, no solamente las mexicanas, pero en este caso las autoridades mexicanas están acelerando los procesos, tal vez saltándose a alguno de los puntos clave, justamente como esta revisión, porque la OMS no lo ha hecho. Los organismos que son parámetro de alguna manera para tener confianza en estos, como lo hicimos con la vacuna Pfizer, etcétera, si no le han dado esa certificación, si en este momento el gobierno mexicano, no sé si por la prisa o por la necesidad, la urgencia de esta vacuna, se esté saltando algunos de los pasos en el proceso que debería de ser muy riguroso, porque estamos hablando de vidas humanas. Totalmente de acuerdo. Yo acabo de escribir un texto en el periódico Reforma el sábado pasado, comentando el gran peligro de politizar el tema de las vacunas. Esta prisa para darle ya la autorización a la vacuna rusa parece ser parte de esa politización. Sí, efectivamente, la información en Lancet, en esta revista, una revista de gran prestigio, es muy prometedora, pero hay que esperar, por ejemplo, a que la OMS dé esa aprobación y no saltarse pasos, justamente para que la ciudadanía tenga la confianza plena en las vacunas, como es el caso ya de la de Pfizer o la de Moderna, la de AstraZeneca, que ya en distintos países, la propia Organización Mundial de la Salud, ya han acreditado. Entonces, es importante no politizar. A mí me preocupa igualmente, por ejemplo, el que se haya dejado en manos del programa de vacunación de estos siervos o servidores de la nación,
México tenía uno de los mejores programas de vacunación del mundo, reconocido internacionalmente. Se le ha desmantelado, se ha debilitado, y si se politiza, y ahora las brigadas, además de estar vacunando gente, están haciendo proselitismo, o se está utilizando esto con fines políticos, eso podría ser un golpe mortal a la confianza que debe tener la gente en los programas de vacunación. Nunca habíamos tenido una situación donde un programa de vacunación no esté en manos de médicos y enfermeras, es el personal de salud. Y a lo largo de los años, los médicos y las enfermeras han estado ahí. Hace muchos años, cuando se hizo la campaña de vacunación contra la viruela, que llevó a erradicar la viruela de México, hubo incluso enfermeras que perdieron la vida en el esfuerzo de llegar a las comunidades más remotas. A mí me parece que hay que respetar eso. La vacunación debe estar en manos de personal de salud y no de personal que ni tiene la capacitación y que genera alta sospecha de que se va a hacer un uso electoral o político del programa de vacunación. Eso sí sería un retroceso enorme que hay que evitar a toda costa. Se habla de un golpe mortal, pero no se está dando ya, no es efectivo ya ese golpe mortal, porque nos habían hablado de un plan de vacunación donde los primeros en recibir la vacuna iban a ser todos los integrantes del sistema de salud, después los adultos mayores, y de repente en la fila aparecieron los siervos de la nación, los maestros de Campeche, funcionarios que se saltaron la fila, alcaldes, morenistas y de otros partidos políticos, etcétera. ¿No ya se está haciendo efectivo este golpe mortal a este plan de vacunación o qué podemos cambiar o esperar? Hay que cambiarlo. Yo espero que es tan importante mantener la confianza. México nunca, gracias al trabajo de muchas generaciones, nunca tuvo este problema de que la gente no se quisiera vacunar, al menos en la época reciente. Aquí empezamos mal porque el gobierno actual ha generado esta ideología de tratar de establecer que todo lo que había antes estaba mal, para que entonces el gobierno actual va a salvar al país de ese pasado al cual se le ha puesto este adjetivo absurdo, sin saber bien de lo que se está hablando, de neoliberal. Las vacunas no son neoliberales, y lo que sí México tenía era una de las coberturas más altas del mundo. Programas que fueron el fruto de grandes científicos como el doctor Guillermo Soberón, el doctor Jesús Kumate, que fue el fruto del trabajo de médicos y enfermeras. Y con esta idea de que todo estaba mal, se han hecho cambios que han verdaderamente debilitado ese programa de vacunación. Tenemos que corregir el rumbo. Parte del hecho de que hayamos tenido tan buenos programas de vacunación es que nunca hubo un uso político y siempre se respetaron los criterios técnicos. Eso es a lo que hay que regresar, porque sí, si empezamos ahora a tener dudas, eso podría ser desastroso en el afán de controlar la pandemia, que es la gran prioridad que debería tener nuestro gobierno, como la de todos los gobiernos del mundo, es salir de esta crisis de la pandemia, porque con eso se va a superar también la crisis económica que le ha seguido a la pandemia. ¿Hay una falta de respeto o una intención de meritar el conocimiento, los datos, la ciencia? Porque de repente vemos a funcionarios dar declaraciones que van justo en el sentido contrario de decenas de expertos científicos, no solo de México, sino del mundo, con tal de sostener estas teorías, estas designaciones desde la conferencia mañanera. ¿Existe esta intención? Bueno, ese ha sido un problema en México y en otros países. Típicamente los países que han manejado peor la pandemia en el mundo, cuando uno ve todo el mundo, ve una gran cantidad de países con gobiernos populistas, son los que han tenido la peor respuesta. Y una de las razones es que parte de lo que caracteriza al populismo es menospreciar la opinión de los expertos. El líder populista se plantea que los expertos son parte de estas élites a las cuales hay que combatir, porque el líder populista representa al pueblo, y entonces se sataniza la opinión de los expertos o de los científicos. Y lo vemos en todo el mundo, desde Rusia misma, hablando de la vacuna rusa, Turquía, India
Hungría, y aquí en el continente americano, Estados Unidos con Trump, México, Brasil. En todos estos países lo que vemos es al líder populista menospreciando la opinión de los expertos, presentándose como que sabe más que ellos. Y eso ha sido desastroso, catastrófico. Todos estos países empezaron minimizando la importancia de la pandemia, desatendiendo el llamado a los expertos, diciendo no está mal, ya salimos, ya sacamos al país adelante, afirmaciones que no tenían ninguna base en la realidad y que contradecían lo que decían los expertos. En México se cometió ese error al principio y por eso siempre hemos estado detrás de la pandemia. El virus siempre ha ido adelante que nosotros, hasta llegar a esta situación desastrosa, donde vamos a tener ya casi 2 millones de infectados, sabiendo que ese número está muy subestimado. Otro error garrafal, también desestimando la opinión de los expertos, fue decir que no era necesario hacer pruebas. No hay otro país donde yo haya oído que se dice que es un desperdicio de recursos hacer pruebas. Y el problema que ahora tenemos es que tenemos una epidemia fuera de control porque no hacemos suficientes pruebas para poder detectar los casos positivos y poder aislar a esas personas y a sus contactos. Las pruebas son la clave. Ahora ya cuando queremos introducir pruebas, ya estamos tan atrás que es muy difícil recuperar el camino. Yo sí espero que entendamos que politizar un tema de salud pública como este es una receta para el desastre. Se tiene que seguir criterios técnicos, hacerle casos a los expertos y dejar ya el uso político, usar una pandemia para desacreditar el pasado, para echarle la culpa, que es ahora lo otro que han hecho todos estos gobiernos populistas, no asumen su responsabilidad, le echan la culpa a otros. En Estados Unidos, Trump decía que eran los chinos. En México se dice que son los gobiernos del pasado. Bueno, no es cierto. En vacunación México tenía un récord excelente. El sistema de salud tenía muchas cosas que había que arreglarle, pero no se le puede echar la culpa al pasado de los errores actuales. Entonces, el llamado que yo hago es a que ya abandonemos ese camino de politizar lo que es un tema, una gran emergencia nacional, y nos concentremos en escuchar a los expertos, en aplicar la ciencia y en no politizar una cosa como ahora como las vacunas, porque creo que eso sí seguirá llevándonos por el camino equivocado. La tasa de mortalidad tristemente sigue subiendo. Superamos a India, evidentemente está Estados Unidos, está Brasil, pero al final estamos hablando de pérdida de vidas humanas sin hablar del desastre económico, evidentemente. Pero ¿cómo poner un freno a esta situación para no encabezar la lista desastrosa de los fallecimientos a nivel mundial? Sí, ese es el problema. Y yo veo que un poco como que ha habido ya una especie de anestesia colectiva, ya nos acostumbramos a oír estos números y hay que recordar exactamente lo que usted dice, o sea, no son números, son seres humanos. Y además, veámoslo incluso desde una perspectiva muy práctica. Estas personas que están muriendo son trabajadores y trabajadoras, son gente que contribuían a la economía y que ahora pierden la vida, y no solamente es la tragedia de ellos y sus familias, sino es el impacto social que tiene esto. Debemos de salir de esta anestesia y entender, las proyecciones son que si seguimos como vamos a estar hablando, si corregimos el subregistro que sabemos que el número oficial de muertes está subestimado con el método de las muertes en exceso entre 2 y 3 veces. Habría que multiplicar el número que tenemos de muertes, ahora ya casi 160,000, al menos hay que duplicarlo. Para el mes de mayo estamos hablando, según las estimaciones oficiales, posiblemente ya de 500,000 de muertos, si tomamos en cuenta la subestimación. Son números verdaderamente espeluznantes. COVID-19 fue la causa número 1 de muerte en 2020. Se murieron más personas por COVID-19, y esto es con las cifras oficiales, o sea, sin tomar en cuenta el subregistro.
Aún con las cifras oficiales, hubo más muertes por COVID que por cáncer, por problemas del corazón, por diabetes. Y para darse una idea de cómo estamos retrocediendo, en México la última vez que hubo una enfermedad infecciosa como es COVID, como la causa número 1 de muerte en México, fue hace 40 años. Entonces estamos retrocediendo 40 años en la situación epidemiológica del país. Creo que reconocer que vamos por un camino que no es bueno es el primer paso para corregir el rumbo. Yo no he visto esa voluntad de reconocer, más bien se sigue insistiendo en echarle la culpa a otros, típicamente al pasado, y no asumir la responsabilidad y sobre todo no corregir el rumbo, que creo que es imperativo hacerlo ya. Sí, y me hace reflexionar en varios puntos. Evidentemente sí, las muertes, pero también reflexionar sobre la situación que se encontró muchos mexicanos. No había hospitales, no había camas, no hay oxígeno. El oxígeno que alcanzamos a comprar pues tiene un sobreprecio. También ya se comienza a registrar el desabasto. Hay desabasto de medicamentos para atender el COVID. Y además el desabasto de medicamentos y de vacunas para enfermedades que estaban controladas. ¿De qué tamaño es esta situación, esta crisis sanitaria que estamos atravesando? Bueno, precisamente que en este afán de desacreditar todo lo que había antes, se echaron a perder muchas cosas que funcionaban bien. Yo soy el primero que he escrito y he dicho 1000 veces que el sistema de salud mexicano tenía muchos problemas que había que arreglar. Pero lo que se había hecho siempre era identificar los puntos débiles y enfocarse en arreglar eso, no destruir las cosas que funcionaban bien. Este gobierno decidió destruir todo. Entre otras, se debilitó el programa de vacunación, que como dije era de los puntos muy fuertes del sistema de salud. Y entonces hemos estado muy enfocados en la pandemia de COVID, pero hemos tenido una epidemia paralela, no tan visible, pero una epidemia paralela de sarampión. El año pasado, 2020, tuvimos el mismo número de casos de sarampión en ese año, un año, que el número de casos que se habían tenido en los 20 años previos. Y eso fue porque bajó la cobertura de vacunación. Ahora, es una vacuna mucho más sencilla de manejar y de aplicar la de sarampión que la de COVID. Entonces, si se debilitaron los esquemas para compra de vacunas, en un afán diciendo que todo estaba corrupto. Bueno, sí, si había corrupción, había que quitar la corrupción. Pero no, si ya no se compran vacunas, pues sí, ya no va a haber corrupción, pero tampoco va a haber vacunas. Lo que hay que hacer es corregir la corrupción, no echar a perder los programas. Y el gobierno ha mostrado una gran impericia desde el punto de vista simplemente administrativo para lograr cosas básicas como comprar las vacunas, llevarlas a los lugares indicados. Por esa pérdida de cobertura de vacunación en el caso del sarampión, también lo hubo en tuberculosis, también lo hubo en influenza, pero en sarampión tuvimos el peor año en 20 años en el número de casos de sarampión. El manejo que ha habido de la reconversión hospitalaria ha dado lugar a que se descuiden otras causas por las cuales la gente acude a los hospitales. Entonces es alarmante que también el año pasado, según estadísticas de la Secretaría de Salud, hubo un aumento de 30% en la mortalidad materna en México. Nuevamente, el primer incremento en años y años de esa magnitud es un retroceso enorme. Los saldos de esta pandemia han sido no solamente este número increíble ya de muertos que tenemos por COVID, sino toda la gente que se está enfermando y muriendo de otras causas, porque se ha manejado tan mal la pandemia que se están descuidando otras enfermedades. Y de la que tenemos ahora números es mortalidad materna, pero debe ser el caso con otras causas también de hospitalización. Sí, para concluir, mirando hacia el futuro, hablemos brevemente de la gobernabilidad para el país, porque evidentemente es la crisis sanitaria que va atada a la crisis económica, tal vez a la crisis de desempleo o incluso rayando en también los límites con la inseguridad por todo ese crimen que se puede desatar por estos escenarios catastróficos que estamos viendo. ¿Cómo ve el futuro para México? Bueno, yo creo que el futuro de México está atado a que el gobierno controle la pandemia,
porque sin eso no se va a resolver la crisis económica. Y ahora, no es nada más que si resolvemos la pandemia automáticamente se arregla la economía. Ya la economía había dejado de crecer antes de la pandemia. Ahora no va a haber que echarle la culpa a la pandemia. Y la política económica tampoco ha funcionado, tampoco se ha creado certidumbre, ni estaba funcionando la estrategia de seguridad. Yo sí creo que es tiempo de hacer un examen de conciencia y corregir el rumbo. Porque sí, estamos encaminándonos en una dirección muy, muy mala. Y sí es muy importante en todo esto asegurarnos como ciudadanos que lo mucho que costó ganar un sistema democrático, el sistema que permitió que el actual gobierno llegara al poder, eso hay que cuidarlo ante todo. Porque ahora la revista The Economist, una revista muy prestigiada, pues reporta cómo ante la pandemia muchos países del mundo han aprovechado para retroceder de manera muy importante en las formas de gobierno democráticas, en restringir las libertades. Y eso es algo que tenemos que estar muy atentos, por eso me preocupa la politización de la vacuna, porque no podemos retroceder en términos de lo mucho que costó a México lograr consolidar una democracia funcional. No podemos permitir que eso se debilite. Julio Frenk Mora, exsecretario de Salud, gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Muchas gracias. Hasta luego.